¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Profundas de Aprendizaje. Les sucede que en múltiples ocasiones les cuesta comprender de verdad lo que está sucediendo a través del comportamiento de sus hijos o de sus hijas. O también te cuesta comprender por qué te sientes de una forma distinta a como estás habitualmente acostumbrado a sentirte. Y no sabes ni por qué ni de dónde vienen esos cambios o esas sensaciones y emociones. Es justamente por eso que el día de hoy vamos a charlar de forma profunda acerca de la gestión emocional. Y para ello, hoy nos acompaña Abby, quien sostuvo una conversación muy interesante alrededor de la inteligencia emocional y la experiencia que ella tiene en usar esta herramienta con chicos y chicas en espacios de libre aprendizaje. Yo personalmente siento que si viviríamos en un mundo donde la inteligencia emocional se convertiría en algo primordial por encima del conocimiento, viviríamos en una sociedad completamente distinta. Así que acompáñennos. Muy buenas con todos. Ya estamos aquí de nuevo con la Abby, nuestra amiga, queridísima amiga, ya familia. Bueno, como ya vieron en el intro, pues ya habíamos escuchado de ella, ya habíamos tenido anteriormente una conversación muy bonita, una charla muy chévere de autodirección justamente. Y pues ahora nos encontramos de nuevo con la Abby para charlar un poquito más sobre algo que ella también ha profundizado durante su experiencia, vasta experiencia. Hablábamos ya de 25 años en esto del tema de la educación y demás. Y pues ahora queremos conversar un poquito más con ella sobre el tema de esto de la inteligencia emocional. Entonces, bienvenida, Abby. Siempre es un placer tenerte acá. Muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos un tiempito. Yo sé que siempre andas ocupadísima, pero gracias por darnos este espacio que sentimos que es muy importante para la gente. No, al contrario, Joana, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encanta, pues me encanta acompañarles, me encanta sobre todo hablar de este tema, es algo también que me apasiona un montón. Y pues claro, encantada de poder compartir un poco de mi experiencia y pues muchas gracias. Listo, mi Abby, listo, entonces vamos a empezar. Vamos. Ha habido muchas familias que cuando hacemos muchas veces los lives y demás, dicen, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es esto de inteligencia emocional? Y me siento muy identificada al comienzo, porque claro, en nuestra época, o por lo menos en mi época, no había esto de inteligencia emocional, no existía esto de inteligencia emocional. Pero ahora como que mucho sí se ha vuelto de moda, pero sí siento que es como que, ok, ¿por dónde empezamos? O sea, hay muchas familias que nos dicen, ya, chévere esto de las emociones, pero ¿qué es? ¿Y cuál sería así como dentro de tu experiencia el primer paso para ahondar esto del mundo emocional, de la inteligencia emocional? Claro, bueno, pues mira, te cuento un poco mi experiencia, pues ya sabes, en este camino de autodirección y de búsqueda, ¿no? De nuevas herramientas y de formas en que nos ayuden a conectar más con, pues sobre todo, principalmente con nuestros hijos, ¿no? Y también con los niños y niñas, primero pues en el ámbito educativo que estaba yo, y ahora pues como facilitadora se me hace una parte súper importante, ¿no? Cuando descubrí esto de la inteligencia emocional fue, wow, hay una inteligencia emocional, o sea, de verdad necesitamos estar preparados también para este aspecto, ¿no? También fue para mí un descubrimiento muy interesante y, ¿sabes? Me hizo muchísimo sentido, ¿no? Como decir, claro, ¿cómo puedes avanzar en otros aspectos de tu vida si emocionalmente no sabes ni qué onda, ¿no? No sabes ni qué es eso, no sabes ni cómo identificar las emociones, ni qué es lo que se siente, ¿no? Entonces, pues me clavé un buen ahí estudiando y fue un descubrimiento muy interesante porque yo como buscando, ya sabes, como sí, para los niños y las niñas, pero no me di cuenta que primero estaba trabajando conmigo, ¿no? Como cómo poder saber qué es esto de la inteligencia emocional para poder compartirla con los niños y las niñas, porque igual sí, a lo mejor estaba muy emocionada queriéndolo llevar a ellos, pero no lo había practicado en mí, ¿no? Entonces fue como un descubrimiento ahí a la par, porque empecé a darme cuenta de que, bueno, pues la inteligencia emocional es esta habilidad, ¿no? Que tenemos las personas para poder gestionar nuestras emociones, ¿no? Algunas personas dicen controlar, a mí no me gusta decir controlar porque creo que nunca se controlan, ¿no? Al contrario, se gestionan, ¿no? Se identifican, se viven también, ¿no?
y me dio así me causó mucha sorpresa el descubrir cómo a veces catalogamos las emociones como buenas y malas, ¿no? Entonces, como las emociones buenas, estar contenta, estar alegre y no sé qué, y emociones malas, estar triste y estar enojado. Y entonces ese descubrimiento de decir, a ver, no, las emociones no son ni buenas ni malas, ¿no? O sea, como no les enseñemos a los niños y a las niñas que estar triste está mal. Y que solo está bien estar alegre, porque en tu día a día, en la convivencia con otras personas, pues pasas por un montón de emociones todo el día, ¿no? Entonces, el aprender a gestionarlas, a sentirlas, incluso ahora creo que hace algún corto tiempo, he aprendido también cómo poder identificarlas en el cuerpo y todo esto, ¿no? Entonces, como que ha habido un avance y creo que desde mi experiencia, pues para poder compartirles a tus hijos, a tus hijas, esta habilidad, pues empieza primero por ti mismo, ¿no? Por ti misma. Y es como cuando quieres hacer un cambio y que quieres que los demás cambien, pero no empiezas por ti. Entonces, es bien, bien importante cómo tú como mamá, como papá, como facilitadora, puedas entrar, si como que no sabes, no has recorrido muy bien esta área, pues puedas empezar a involucrarte, ¿no? A hacerte amigo o amiga de tus emociones y a empezar a poder reconocerlas primeramente, sentirlas, para poder entonces saber qué hacer cuando estás desbordado, cuando estás muy triste o cuando estás muy eufórico también, porque tiene como sus subidas, ¿no? Entonces, como el poder empezar a gestionar estas emociones para que tú puedas ser el modelo de los niños y las niñas, ¿no? Porque hay muchas personas que preguntan esto de ¿cómo promuevo o cómo le enseño a mi hija a ser empático? ¿No? Y pues, ¿cómo le vas a enseñar? Pues modelándole, ¿no? Validando sus emociones, pero ¿cómo le vas a validar las emociones si tú tampoco las puedes reconocer o has aprendido a gestionarlas? Claro. ¿No? Bueno, no sé si ya me fui muy allá, no, pero bueno. Súper bien. Básicamente es como lo he integrado en mi vida, en la vida de nuestra familia, como facilitadora, y es una parte súper importante. Yo leo mucho a Daniel Goleman, que es como quien inició esta investigación, y yo decía, pues cuando trabajaba como maestra, decía, ¿por qué en las escuelas, por qué en el sistema educativo, por qué no le damos esta importancia, ¿no? ¿Por qué no ahondamos en ello? ¿Por qué no les mostramos a los niños? Y claro, primero como para mostrarle a los niños, a las niñas, pues tú como maestro, por ejemplo, pues tienes que empezar también ahí, si no, ¿cómo? Entonces es como ahí un círculo como el perrito que se muerde la cola, ¿no? De quién le enseña a quién. Pero creo que es súper importante pues empezar con uno mismo. Sí, totalmente alineada, mi querida Abby. Y eso es justamente una de las cosas que creo que es como que el primer shock cuando conversamos con los papás, y es, ¿cómo le hago para acompañar a mi hijo en esto? ¿Cómo le hago con los berrinches? Y hay un montón de cuestionamientos ahí, pero siempre van en cómo le hago para que mi hijo tenga un cambio, cuando el cambio debe empezar en nosotros. Y entonces ahí es súper clave. Y en realidad sí, o sea, no estamos acostumbrados yo creo que incluso tenemos un vocabulario de emociones bien pobre, bien reducido, bien pequeño, y por eso es que no hemos como que ido un poquito más allá de decir, ok, ¿cómo realmente me siento el día de hoy? Y claro, es porque nunca nos han preguntado tampoco, pero este es el momento de que si queremos que nuestros hijos crezcan con ese autoconocimiento profundo, que siento yo que es la puerta, o sea, el tema de las emociones es como que la puerta para conocerse a uno mismo. Entonces hay que empezar desde uno mismo, y claro, es lo que siempre decimos, uno es fuente de, los niños no aprenden si nosotros les decimos, tienes que hacer esto, ellos aprenden observándonos, si nosotros lo hacemos, pues ellos ya van integrándolo de mejor forma. Ahora, Abby, claro. ¿Tú crees que se puede desarrollar inteligencia emocional, no es cierto? Claro, que sí. ¿Cuál debería ser, como quien dice, el primer paso que deberíamos dar? Que ya lo dijiste ahorita, que es uno como adulto, como papá, pues debería empezar a aplicarlo, integrarlo en la vida. ¿Cómo sería ese paso? ¿A dónde deberíamos recurrir? ¿Cuál debería ser como que la primera
la primera herramienta que podríamos utilizar nosotros como padres para poder empezar a integrarlo. Claro, fíjate, pues no sé si es el primer paso, pero es el que a mí me ha funcionado, ¿no? Como mamá, pues es esta parte de precisamente darles voz a esas emociones, ¿no? Como decir, ¿qué se siente? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Porque a veces nos acostumbramos como papá o mamá que le preguntas, ¿y cómo estás? Bien, mal. Es Bien, la y nos respuesta salimos bien y automática. mal, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, afortunadamente ahorita en Internet hay muchísima información gratuita que puedes descargar, puedes, a la que puedes acceder, ¿no? Para seguir como investigando. Pero siento que una de las cosas que a mí me ha funcionado es precisamente hablar de ello. Y es como primero identificar en mí cuáles son esos estados de ánimo, tener también como dices, un vocabulario mucho más amplio, que le llamamos un diccionario de las emociones, que también están ahí en internet, súper importantes. Pero, ¿sabes? No nada más como quedarme bueno, aquí dice que hay 27 emociones y de esas 27 hay diferentes combinaciones, ¿no? Sino como también darle la oportunidad a los niños y las niñas que ellos le pongan el nombre de lo que ellos estén sintiendo. Yo recuerdo mucho los primeros años de Edu, que trabajábamos con los niños, los más chiquitos, en aquel tiempo eran como de 3, 4, 5 años, y teníamos pues sí, como el abanico de posibilidades, ¿no? Donde ellos podían decir en ese día cómo se habían sentido, ¿no? Y me causaba mucha curiosidad ver cómo ellos decían, hoy me sentí ponchón tonto, ¿no? Y yo, wow, y eso no está en el diccionario, es ponchón tonto, ¿no? Pues es así como algo alocado y algo andar así como muy, como corriendo de un lado para otro. Y me daba mucha satisfacción poder escucharles cómo ellos podían identificar qué era eso, ¿no? Y para ellos era algo tan significativo que le estaban poniendo el nombre, ¿no? Entonces se lo anexamos al cuadro que teníamos de emociones y ya estaba ahí identificada la emoción ponchón tonto. Hasta la fecha todavía a veces se acuerdan, ¿no? Como de, es que me siento ponchón tonto, ¿no? Pero fue algo de ellos, ¿no? Y me pareció magnífico. Entonces, como poder primeramente empezar a descubrir cuáles son esas emociones, ¿no? Y si hay algo a lo que todavía yo, es que no sé, es como triste, pero alegre, pero medio loco, pero no sé qué, una combinación, entonces le pongo el nombre que me hace más sentido para mí, porque eso me hace identificarlo y ya me hace tener una cierta postura ante eso, cómo me siento, ¿no? Entonces, creo que es parte fundamental como poderles dar estas posibilidades a los niños y a las niñas para que puedan identificarlo, para que puedan cada vez, para que salgan del bien o mal, ¿no? Para que alegre, triste, ¿no? Para que tengan este abanico de posibilidades y hablar de ello, ¿no? De qué se siente. Últimamente he estado experimentando mucho esta parte de decir, bueno, sí, te sientes triste y cuando te sientes triste, ¿dónde se siente la tristeza, no? Por ejemplo, acabamos de tener una situación triste en casa hace como 2 días. Una de nuestras mascotas falleció, muy, muy querida, entonces ha sido una pena profunda, ¿no? Sí, definitivamente. Y el día de ayer yo estaba hablando con las niñas, pues tienen 10 años, decir exactamente cómo nos sentimos, ¿no? Y abrazar, todos dijimos, bueno, nos sentimos tristes, ok. Y ¿tú dónde sientes la tristeza? No, pues yo la siento como una opresión en el pecho, y no, yo la siento en el estómago, y a mí a veces no me deja respirar. ¿Y desde cuándo está pasando? No, pues desde ese día en la madrugada, ¿no? Entonces, yo dije, wow, qué interesante que tengamos este tipo de conversaciones en donde las niñas pueden identificar y expresar tan detalladamente qué se siente y qué hacen aparte también con esa tristeza, y no decir, ay, no, ya no nos queremos sentir tristes y vamos a pasar a otra cosa, ¿no? Sino, ok, estamos tristes, pues vamos a vivir la tristeza ahora sí al 100, ¿no? ¿Cómo la vamos a abrazar? Y no vamos a estar peleadas con ella, sino vamos a identificarla y vamos a ir procesando, ¿no? Y vamos a ir gestionando esa emoción para que vaya también saliendo del cuerpo, para que la vayamos procesando y podamos dar el salto a la siguiente, ¿no? Pero con todo como con una pausa, con cada quien a su ritmo y todos los días viendo cómo nos sentimos hoy, ¿no? Para mí
Eso es súper importante. Entonces, estas conversaciones en familia se me hacen muy, pues muy ricas, ¿no? Muy llenas de experiencia que pueden darles a ellas. Yo creo que saben hasta gestionar mucho mejor que yo, porque tienen un vocabulario súper amplio, ¿no? En cuanto a describir cómo se sienten. Sí, totalmente. Aquí quiero resaltar algo que dijiste que es, y lo dijiste ya desde antes también, que las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son lo que son. Y hay que partir siempre desde ahí, justamente para empezar a gestionarlas, a identificarlas, a reconocerlas, a nombrarlas, a abrazarlas. Y la segunda cosa importante que me parece básico, tal vez, darles como un poquito más de herramientas a la gente que nos está escuchando es, ok, ya identificaste la emoción, ya la nombraste, ya la abrazaste. ¿Qué más sigue, no? Porque muchas veces yo creo que como seres humanos estamos acostumbrados a quedarnos ahí y nos estancamos en la emoción. Ah, bueno, sí, estamos tristes y pucha, dejamos que la tristeza nos controle. O sea, realmente ¿Sí? ocupe absolutamente todo de nuestra mente y no nos permite como que seguir, como que caminar. Exacto. Desde tu experiencia, estas emociones que no son buenas ni malas, sino que emociones que probablemente al final del camino puedan haber ciertas consecuencias naturales, que probablemente no te quieres sentir de esa forma todo el día, no te quieres sentir triste toda la semana, que realmente tienes otras actividades también para hacer. Desde tu experiencia, ¿qué herramientas se podría utilizar justamente para gestionar esas emociones que, entre comillas, la gente las pone como negativas, pero yo, desde mi perspectiva, le veo como oportunidades, en realidad, de ir explorando un poquito más allá, ir indagando Claro. un poquito más allá? Fíjate que hay una pregunta que me gusta mucho hacerles, que es como, bueno, ¿y qué otras, ha habido otras ocasiones en donde te has sentido así? Ah, sí, pues una vez que se me perdió algo que muy valioso para mí, que ya no encontré, o la vez que quería ir a un viaje y no pude, y como empiezan a nombrar otros momentos de su vida en donde pudieron haberse sentido así. Y bueno, ¿y qué hiciste para, en aquella ocasión para salir de esa emoción, ¿no? La abrazaste, la sentiste, y cuál fue el siguiente paso, ¿no? Entonces, pues hice un dibujo, o abracé un árbol, o canté una canción, o me fui a platicar con alguien, como, ¿qué sabes hacer para poder, ya sentiste, ya sabes qué es, ya lo viviste, entonces, ¿cómo voy a salir exactamente de ese estado para no quedarme todo el tiempo, ¿no? En el duelo o en la tristeza? Claro, va a llevar el tiempo que tenga que llevar, pero ¿qué cosas sabes hacer para salir de ahí, ¿no? Entonces, eso es algo que puedes, como esa pregunta, hacerle al niño o a la niña, ¿no? Y cuéntame de otra vez que haya pasado, ¿no? ¿Y qué hiciste aquella vez? ¿Qué sabes hacer, no? Entonces siento que es una pregunta súper poderosa en donde los lleva a mirar hacia atrás en sus propias experiencias cortas o largas de vida que tengan y saber qué han hecho en ese momento, ¿no? Y si no se les ocurre nada, entonces, ¿cómo saber qué podrías hacer, no? O que tú como mamá o papá, mira, yo una vez me sentía así, como esta cuestión, y vas abarcando esta cuestión de la empatía, ¿no? ¿Sabes qué? Yo también me he sentido enojado, yo también me he sentido triste, yo también me he sentido frustrada, y yo recuerdo la vez que así, yo les dije todo esto a mis hijas y una así como de, ¿tú también te has sentido así? Sí, yo también, ¿no? Los adultos también hacemos berrinches, ¿no? Y es como de cómo hemos procesado esa información. Entonces, como de, wow, ¿no? También a ti te pasa. Eso hace primero crea un vínculo, ¿no? Derriba estas barreras entre el adulto y el niño y la niña de que, ay, no, porque yo soy, como a él no le, o a la mamá o al papá no le pasa porque tienen que estar siempre súper fuertes y ser el ejemplo. Claro, somos el modelo, pero no podemos modelar desde solamente esa cara de decir, a mí no me pasa nada y yo soy así, ¿no? Porque entonces estaríamos mostrando una mentira. Y entonces el mostrarte vulnerable y el compartirles que a ti también te ha pasado, crea ese vínculo de la empatía, ¿no? Y yo te puedo compartir qué hago yo cuando estoy triste, qué hago cuando estoy frustrada, a lo mejor estoy haciendo algo y no me sale y me enojo y entonces mejor me voy, me tomo 5 minutos, respiro, abrazo un árbol, no sé, camino descalza en el pasto, como todas esas cosas, experiencias que podamos recopilar, le llamaría yo como un morralito de herramientas que tienes ahí
guardadas, y que cuando pasan estas cosas tú puedas acceder a ese morral y decir, a ver, tengo esta llave para poder sacudirme la tristeza, o tengo esta otra llave para esto, o tengo esta escoba para barrer la nostalgia, ¿no? Como un tipo de cosas así, en que te puedan ayudar a trascender esto, ¿no? A poder darle la vuelta. Pero sí siento bien importante la parte de la comunicación, lo que tú compartes con tu hijo, con tu hija en el centro, con los adolescentes, ¿no? Que tienen un proceso, con los chiquitos, ¿no? Que están en la etapa de los berrinches, y cómo hay que acompañarles, y cómo no engancharte con la emoción, y cómo respirar y solo contenerlos, ¿no? Entonces es un trabajo bien, bien profundo. A mí me parece súper clave lo que acabas de decir, porque claro, parte de la inteligencia emocional es crear esto de empatía en todo sentido, y eso a la final en los niños y en las niñas, pues lo que van a observar es que ellos también, cuando tengan algún proceso con alguna otra persona, lo que van a sentir es eso justamente, de sentir realmente empatía desde su corazón, y cómo también ellos podrían acompañar a otras personas en ese sentido. Entonces, es súper importante, sí. Es súper importante eso. Eso que acabas de decir pasa, Joana, pasa mucho, sobre todo con los más pequeñitos, que pareciera como que dices, que no dicen pues nada. Están pequeños. Sí, no, tienen, o sea, de verdad, yo hace pues como 15 años que empecé como a decir, sí, hay que llevar esto a las escuelas, y empecé a generar un programa con herramientas y prácticas y actividades, y toqué así literalmente puerta por puerta, y o sea, literalmente tuve puros rotundos no. Wow. Y yo decía, ¿cómo es posible que en estas edades tempranas, en la primera infancia, cuando los niños están en el jardín de niños, cuando están en el kinder, ¿no? Les podamos dar estas herramientas? Van a batallar mucho menos que nosotros adultos, ¿no? Que toda esa etapa, como bien dices, fue pues realmente... tapada, ¿no? Es como el lado emocional, eso no importa, ¿no? Y se ha demostrado que tiene, pues, prácticamente el 90% de importancia, porque ¿cómo vas a aprender a trabajar en equipo, ¿no? ¿Cómo vas a aprender a estas habilidades para desarrollar esta empatía? Porque no trabajas, o al menos que estés completamente aislado y no convivas con el mundo, pues, claro. Y aún así lo dudo, pero ¿cómo? O sea, si empezábamos con los niños, qué gran diferencia. Entonces, bueno, no, en aquella época todo el mundo me tiró así como decimos en mi pueblo, de loca, y yo dije, bueno, algún día esto de verdad tiene que pasar, ¿no? Afortunadamente he visto muchos cambios, siento que todavía nos falta un montón, pero es bien impresionante cuando escuchas a los niños y a las niñas acompañar estos procesos. Yo a veces en el centro como facilitadora me quedo callada, me quedo callada porque digo, creo que mi intervención va a entorpecer más que ayudar, porque las estoy viendo cómo resuelven, cómo preguntan, oye, y le has preguntado cómo se siente, oye, ¿por qué le haces eso? ¿Tú sabes si le gusta lo que le estás haciendo? Y este tipo de preguntas, y yo me quedo maravillada, porque me ha gustado mucho, pues poderlo aplicar hace muchos años, ¿no? Bueno, sin embargo, pues nunca es tarde, pero sí es impresionante la capacidad desde edades mucho más tempranas, cómo lo van asimilando y cómo lo van gestionando. ¿Podrías decir que la inteligencia emocional es como la base de la educación? ¿Qué piensas al respecto? Sí. En mi experiencia, sí. En mi experiencia creo que tiene un peso muy, muy grande, ¿no? O sea, porque lo cognitivo, lo académico, pues esto se va aprendiendo, eso sí realmente lo puedes ir aprendiendo, ¿no? Te metes a un libro y estudias eso, ¿no? Que quieres hacer. Sin embargo, creo que esto de lo emocional lo tienes que vivir, lo tienes que practicar, ¿no? Y entonces es esta parte de socializar, de esta inteligencia socioemocional, de desarrollar estas habilidades para convivir con demás personas, para conocerte a ti mismo, ¿no? Primeramente, porque no puedes intentar como ayudar a otras personas si no te conoces a ti mismo, si no has realmente reconocido todas estas emociones, para poder acompañar otros procesos. Entonces, yo sí siento que es una parte muy, muy, muy importante. O sea, es como
siento que van de la mano, pero lleva un peso muy grande, o sea, lleva un porcentaje muy grande de habilidades que desarrollar. Y dentro de tu experiencia, ¿qué has podido experimentar en el centro, en Educambiando, en donde dentro del aprendizaje autodirigido sabemos que, bueno, los que no conocen, pero dentro del aprendizaje autodirigido es importantísimo, es casi vital el tema de la inteligencia emocional, de saber cómo nos sentimos? ¿Qué has podido tú experimentar de aquellas personas que van llegando al centro, que no tienen estas herramientas, pero que poco a poco van adquiriendo de acuerdo al día a día en Edu? Y ahora ese cambio, ¿cómo tú lo podrías describir? ¿Qué es lo que tú has podido observar desde tu experiencia? Híjole, ha sido bien interesante y también muy fascinante, ¿no? Como ver los procesos, como dices, de las personas cuando llegan y no están acostumbradas, porque tristemente es así, ¿no? Como dices, no tenemos esta cultura, apenas está ahí como permeando, pero aún falta mucho trabajo que hacer, sobre todo en los hogares, desde los hogares, ¿no? Entonces, cuando los chicos y las chicas llegan y que aún no pueden expresar realmente cómo se sienten, no pueden ponerle nombre, y con el paso del tiempo y con las herramientas que tenemos de comunicación y con los espacios que abrimos para escucharnos, ¿no? De cómo nos sentimos, ha sido bien fascinante. Por ejemplo, en las asambleas finales, cuando preguntamos, hay una pregunta de cierre, ¿no? Comparte una emoción de cómo te hayas sentido hoy, ¿no? Y he escuchado a personas así decir, bueno, yo en la mañana que llegué me sentía contenta y después cuando pasé me sentía un poco aburrida, después me sentí extasiada, al final terminé el día muy contenta. ¿Y cómo describen paso a paso? Y te das cuenta realmente que no vives solo una experiencia en tu día, ¿no? O sea, una emoción, perdón, o sea, vives un montón de cosas ahí que están conectadas unas con otras porque realmente las emociones vienen interconectadas, entonces es imposible solamente sentir una, pero el que las puedan identificar tan claramente, o sea, que tengan esta claridad a tan corta edad, para mí es sorprendente y me da pues muchísima alegría, ¿no? Saber que esto que estuve como ahí tocando puertas y comentando, pues verle frutos ahora. Y cómo veo a adolescentes tan implicados en decir, ay, voy a hacer el tracker de las emociones, para que en mi día a día voy a ir llevando un registro de cómo me sentí, obviamente sin que nadie les esté diciendo nada, porque pues es autodirección, ¿no? Entonces, ver esto y cómo utilizan esas herramientas, pues es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Y sí hay un cambio, sí hay un antes y sí hay un después, ¿no? Y ves cómo la persona, pues se vuelve más empática, resuena más con ciertas situaciones y puede dar incluso contención a otras, ¿no? Puede acompañar, ¿no? No tiene que ser un adulto, ¿no? Hay chicos de muchas edades acompañando otros procesos porque se nota que ellos en su vida está así, lo tienen fuertemente, ¿no? Y eso también habla de un trabajo con su papá y su mamá, ¿no? Indiscutiblemente. Sí, totalmente. Y bueno, un poco para ir como que ya cerrando, entonces, importantísimo que sea un autoconocimiento, que esto de la inteligencia emocional, o sea, como resumiendo, parte de nosotros como adultos de ser ejemplo, de justamente integrar esto de la inteligencia emocional primero en nosotros, que viene a ser un autoconocimiento, que luego ya con el tiempo, con la experiencia, con la práctica, viviéndolo, pues vas convirtiéndose en una autorregulación que no tiene nada que ver con el control, o sea, son totalmente polos opuestos, es una autorregulación. Y luego ya empieza a florecer lo que hablamos hace un momento, que es como la motivación, la automotivación para salir de esa emoción que quizás no es tan agradable, no se siente tan bonita, y luego tener este proceso de empatía. Y al final para mí es como tener estas habilidades interpersonales, ¿no? Es un ser integral. A la final, la intención de esto es como terminar siendo un ser integral en el que te conoces, te autorregulas, te automotivas y generas empatía, y tus relaciones interpersonales son mucho más profundas, porque de hecho ya te relacionas con tus vínculos, con tus papás, con tus amigos, con todo tu entorno. Ya te relacionas desde otra perspectiva, un poco más profunda y no tan superficial como estamos acostumbrados, ¿no? ¿Qué piensas tú? Claro, y mucho más, pues también mucho más genuina, ¿no? Como cuando escuchas a una persona, puedes resonar
o no con ella, ¿no? Decir, yo también me he sentido así. Nunca vamos a, eso sí es muy claro, nunca vamos a poder experimentar lo que la otra persona está viviendo, porque eso es su vida y es su experiencia, pero podemos acercarnos a experiencia. Yo lo he vivido de esta forma, ¿no? Y algunas cosas que tú sientes, yo las he sentido. No quiere decir que todo, porque también eso es como, sería como imposible vivir exactamente la experiencia de la otra persona, pero te acerca mucho más, ¿no? Y esto hace que haya mucho más conexiones genuinas y claro, como de corazón a corazón, ¿no? Creo que como seres humanos y siendo completamente seres sensibles, no podemos tapar esto, no podemos decir que no importa, no podemos como de, eso para después, eso no es importante, ¿no? Claro que es importante. Entonces, al pasar por este proceso de primero saber qué es, como dices, identificarlas en el cuerpo donde se sienten, qué cosas sé hacer, qué herramientas tengo, y a partir de acumular esas experiencias, entonces puedo conectar con las otras personas y puedo resonar con ellas y puedo a lo mejor acompañar, ¿no? Como a veces pasa en el centro cuando niños más grandes, como medianos de 10 años, acompañan a los de 5, 4, que a lo mejor están pasando por una etapa en donde está el berrinche y donde a lo mejor no quieren hacer un microciclo, y van con esta calma, esta paciencia, esta maestría, le llamaría yo, para decir, bueno, ¿por qué no quieres hacerlo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gustaría? Y dar estas opciones y llevar casi una metodología que es muy natural, pues es maravilloso, ¿no? Entonces sí es una experiencia que yo invitaría a las personas a practicar, ¿no? Y sobre todo, como dices, primero desde el autoconocimiento. Sí, ¿no? sí, totalmente. Resueno. Yo hago los cambios, exacto, para poder modelar a los demás. Exactamente, que parte desde ahí, ¿no? Justamente, bueno, y nosotros que mucho conversamos esto de la crianza transformativa, que justamente es, en resumen, eso, ¿no? O sea, parte desde ti, a los que realmente tenemos que sanar muchas cosas y hacer un trabajo bien profundo, somos nosotros en realidad, porque los pequeños vienen con todo prácticamente, con todo lo que necesitan para. Resueno mucho con lo que dijiste también del tema de dónde sentir la emoción, porque hay muchas personas que dicen, estoy enferma o constantemente estoy enferma o me siento enferma, y muchas de las veces esas enfermedades provienen de una causa emocional. Y de hecho es así. Por eso cuando dijiste esto, ¿dónde sientes esa emoción? Y probablemente tienes dolor de estómago, porque, pucho, no sé, te angustiaste, pero es importante identificar eso. Y muchas de las veces, cuando nos enfermamos, puede tener una causa emocional, y seguramente va a haber una causa emocional. Claro, no está dónde se siente en el cuerpo, y para poderla transformar, ¿no? Y para tener esas herramientas para pues sí, yo le llamaría transformarlas y no se queden ahí, ¿no? Porque pues luego viene esto de lo psicosomático y precisamente esas enfermedades, ¿no? Que también me clavé como leyendo de que cada casa, qué enfermedad tenía que ver, ¿no? Con cierta emoción, ¿no? Te afecta. Y es súper interesante, realmente es bien interesante, y si todos tuviéramos o pudiéramos conocer esta información, porque ya está ahí, como digo, está como a la mano. Solo tienes que buscar y que sepas, que empieces a conocerte, ¿no? Y que empieces también a saber cuáles esas consecuencias de quedarte con esas emociones y no poder digerirlas, no transformarlas, cómo pueden presentarse en el cuerpo. Exacto, y muchas de las veces escucha a algunas personas que es como, ¿pero qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y eso es súper importante, ¿no? Cada persona y cada individuo es diferente, y entonces está bueno como contar desde nuestra experiencia lo que nos puede servir, pero es súper importante conocerte para ver qué es lo que te puede servir realmente a ti para poder gestionar esa herramientas. Hay muchas, pero que te llegue a funcionar como a ti te funcionó, solamente tú lo sabes. Entonces, exacto, sí, no puedes vivir la experiencia del otro, ¿no? Exacto. Es como decir, bueno, pero ¿qué gama de posibilidades tengo, no? ¿Qué podría ser? ¿Qué herramientas hay? Entonces empiezo a probar, incluso puedo incorporar las mías, ¿no? Mis propias herramientas de saber qué hacer cuando estoy frustrada, cuando estoy enojada, cuando estoy desbordada, ¿no? ¿Qué sé hacer? Pero lo que aplica para mí a lo mejor no aplica para el otro, ¿no? Entonces es como hacerte tu propio kit de esas herramientas.
Exactamente, por eso es cada uno, por eso, o sea, es autodirigirse hasta en ese sentido, en el sentido de cómo autogestionarte, pero autodirígete también, porque a ti solo te va a funcionar de tal forma. Ahora, de que sí, podemos compartir y decir, ve, escuchar música, cocinar, salir a caminar, hacer ejercicio, meditar, puede servirte, sí, pero es súper importante empezar a cuestionarte y hacerte preguntas, a ver, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? ¿Qué es lo que a mí, qué es lo que a mí, lo que sé hacer, lo que justo decías, qué es lo que sé realmente hacer y me encanta hacer y me lleva a otro nivel? Y entonces por ahí Exacto. empezar a preguntarte, ¿no? Sí, hay esa pregunta muy buena que a mí me gusta, es como, ¿qué te hace sentirte plena o pleno? ¿No? Exacto. Y haz una lista, yo hago una lista así como de, pues los amaneceres, los atardeceres, ver la luna, ir al mar, o sea, como tengo ahí mi kit de esa lista de cuáles son esas cosas que me elevan el espíritu, ¿no? Que me gusta hacer y que, pues eso, elevan mi energía también, ¿no? Claro, esa es una muy buena idea. Es como que ir anotando y tener un checklist de las cosas que realmente nos gustan, nos apasiona hacer, como para recurrir a ellas cada vez que surja alguna de esas emociones que son un poco incómodas de la final. Qué lindo. Muchísimas gracias, mi Abby, querida. Qué linda conversación. Me encantó full. Bueno, igual como ustedes saben, siempre después de cada episodio que conversamos con alguien, siempre colocamos las redes sociales, con quién se pueden comunicar con Abby. Obviamente, ya le hemos preguntado antes si nos permite ponerlos y por eso me siento en la libertad de decirlos si se quieren comunicar, tener un poquito más de apoyo, tal vez indagar un poquito más, porque cierto es que hay algo como sí preestablecido que te puede ayudar como para iniciar este camino de la inteligencia emocional. Agradecer tu mundo, muchísimas gracias por tu tiempo, Abby, querida, y seguramente pues nos volveremos a encontrar en otro episodio. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerda ir a seguirnos en TikTok, compartir los episodios de nuestro podcast y también activar la campanita para que sepas cuando subimos una nueva entrevista.